Muy bien. Eh, Cristo glorioso, basado en este texto de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, que ya ha sido leído. En muchas ocasiones le escuché repetir a mi padre este refrán: la mucha bondad causa menosprecio. Y al observar algunas relaciones podemos ver lo acertado de este refrán. ¿Cómo explicar la traición o la ingratitud, sea del cónyuge, del hijo, del amigo, del socio? Obviamente hay en el corazón de quien lo hace una carga de maldad que le lleva a no considerar el amor, la bondad, la confianza de la cual es objeto, y no ayuda a abstenerse de mostrar bondad, aunque seamos tentados a negarlo. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Que nos pasa algo y decimos, nunca más, ¿quién me manda? Por tonto me pasa, pero nunca más, porque una vez me la hacen, dos, no. Así normalmente pensamos. Gracias a Dios que muchos no llegamos a hacer estas cosas, pero somos tentados a negarnos a hacer lo bueno. Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo mejor de los hombres solo es un pálido reflejo de la bondad de Dios. Y en ese sentido superlativo, solo Dios es bueno, como afirmó Jesús. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y ya sea que lo creamos o no, de Él deriva nuestra vida, nuestra actividad, nuestra existencia, nuestro ser. Job, en el capítulo 12, versículo 10, nos dice, en su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. Hasta los paganos, sin la luz del Evangelio, y 3 siglos antes de Cristo, y aquí me refiero a Arato, cuya expresión aparece ahí en Hechos 17:28, ellos decían, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, y existimos. David, en el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y en el Salmo 8, los versículos 3 al 6, que ya hemos leído, pero dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ese es nuestro Dios. Él es el sumo bien. Quien medita en estas cosas, aleja la necedad de su corazón. ¿Cómo negar lo que es evidente? Sin embargo, hay quienes lo hacen. En el Salmo 53, David los denuncia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo dice porque es ciego. Y es ciego porque no quiere ver. Y en su necedad se postra y adora lo que no es Dios. Porque cuando el hombre no adora al Dios verdadero, adora cualquier cosa. Pero no es así con los creyentes. Aquellos que ahora ven, aquellos a quienes les ha resplandecido la luz del Evangelio, aquellos que se han vuelto de los ídolos al Dios verdadero, ponen sus ojos en Jesús. Y luego de las tinieblas, ¿qué mejor que la luz? Esa es la invitación que nos hace el profeta. Nos describe qué ocurrió,
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Este amanecer glorioso trajo alegría sin igual, puesto que cayeron las cadenas de opresión y el yugo de esclavitud fue quitado. La luz vino con libertad. Pero, ¿quién hizo posible todo esto? ¿Quién es el causante de tanto bien? Un niño, nos dice el profeta. Nos ha sido dado. El Hijo. ¿Quién es este ser? Pues este no es otro que Jesús, el Salvador. Seguramente no alcanzará ni el tiempo ni las palabras para esbozar siquiera un pálido reflejo de la majestad intrínseca de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos detendremos a reflexionar en su bendita persona, aprovechando estos destellos gloriosos de la profecía. Para ello, dividiremos nuestro texto en tres partes. En primer lugar, veamos el Cristo glorioso, su persona. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí hay algo singular en la persona de Jesucristo. Está la distinción del niño que nació y el hijo que nos es dado. Igual distinción vemos en Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando este niño tenía 8 días, es traído al templo y el anciano Simeón, movido por el Espíritu Santo, lo toma en brazos y bendice a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. De la misma manera, la viejecita Ana daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Nota las expresiones de gratitud de estos nobles ancianos. En medio de un mundo corrupto, de un pueblo corrompido, de una religión distorsionada, ellos reconocieron al ungido del Señor, al Mesías, y prorrumpieron en notas de alabanza y gratitud. En el Salmo 2 encontramos la distinción entre Jehová y el Hijo. Y se les ordena a los hombres: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Y hay bienaventuranza para quienes confíen en Él, en el Hijo. Así, sin más, se nos presenta este niño extraordinario, el Hijo de Dios, Dios encarnado y eterno. De hecho, es lo que entendieron los judíos del tiempo de Jesús cuando él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Orando al Padre en Juan 17:5, él declara: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Pablo, escribiendo a Timoteo en 1 Timoteo 3:16, dice: Dios fue manifestado en carne. Que el Hijo de Dios es Dios también se deduce en que las obras de la creación también le son adjudicadas a Él. En Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En igual sentido, tenemos textos como Colosenses 1:16 o Hebreos 1:10. A Él se le atribuyen atributos de deidad como existencia en sí mismo en Juan 5:26, inmutabilidad en Hebreos 13:8, omnipresencia en Mateo 28:20, omnisciencia en Colosenses 2:3 y omnipotencia en Mateo 28:18. Sin embargo,
Él no habitó para siempre en luz inaccesible porque se encarnó, se hizo hombre. Dios fue manifestado en carne. Pablo también nos dice que fue hecho semejante a los hombres en Filipenses 2:7. Y para que no tengamos ninguna duda al respecto, se nos dice que él estuvo cansado en Juan 4:6, tuvo hambre en Mateo 4:2 y lloró ante la tumba de un amigo en Juan 11:35. ¿Qué hemos de pensar entonces de las representaciones populares de nuestro Señor? Hay dos que verás por doquier. Una es de un bebé indefenso en brazos de su madre. Nada sabe de la vida ese bebé. ¿Qué sabe de sufrimiento y de penurias? Él solo está contento, abrazado por su madre. Nada puede hacer él por el menesteroso. No lo entiende porque es un bebé y por eso mejor recurrir a su madre. De esa manera, sutilmente se fija en la mente la incapacidad de ese niño ante el sufrimiento ajeno, a la vez que solidaridad y simpatía en su madre para quienes vienen a ella. ¿Te das cuenta el desvío aquí? En ella encuentran comprensión y cariño. Ella es una madre tierna y cautivadora, atrayente, podríamos decir. Esa es una representación. La otra representación es cadavérica. Yace Jesús inerte en el madero. Inspira lástima. Nos duele su sufrimiento, su cuerpo ensangrentado, su rostro desencajado de dolor, su aguda agonía y su hora fatal. Todo nos habla de un Jesús sufriente, pero incapaz. ¿Qué puede hacer por mí un moribundo? ¿Qué hará por mí un cadáver? Nada. Y en estos extremos se mueve la imaginería popular. Le han enseñado que eso es Dios. Y como no pueden temer a eso, entonces explotan el temor natural a la muerte o instigan el temor al infierno. Sin embargo, el relato bíblico nos dice que ante el anuncio angelical los pastores tuvieron gran temor y obedeciendo fueron a Belén y le adoraron. Días después, Zacarías reconoce que es por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahí en Lucas capítulo 1, los versículos 78 y 79. De aquí procede el conocimiento de la salvación y del perdón de pecados. El temor es primero, sí, pero no el temor de factura humana, sino el temor que procede de Dios. Es el temor producido por el Espíritu de Dios el que nos lleva a la obediencia y a la adoración. Ese es el temor que nos lleva al conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el temor que nos conduce, por decirlo así, al perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, se hace necesario derribar los ídolos de las mentes y corazones de nuestros contemporáneos para que la luz del Evangelio les resplandezca. Háblales de Cristo. Cuéntales la historia, pero no te detengas en Belén ni en la tumba fría de Jerusalén. Ambos son hechos ciertos. Claro que sí, pero aislados, que en sí mismos no son redentores. Cuéntales que su muerte en la cruz del Calvario hace posible que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en él, tiene vida eterna, ya que él tomó nuestro lugar
la ira de Dios se abalanzó sobre él. Él cargó el pecado de todos nosotros. Él proveyó para nuestra salvación y resucitó para nuestra justificación. Este es el Hijo que nos fue dado. Este es nuestro Salvador y es digno de nuestra adoración. En segundo lugar, veamos el Cristo glorioso, su soberanía. Versículo 6. Y el principado sobre su hombro, dice nuestro texto. La palabra principado también puede traducirse como imperio. En el versículo 7 leemos, lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Nunca ha existido un imperio en el mundo semejante. Se dice del imperio británico, también del imperio español en el siglo XV, que era tan grande que sobre él no se ponía el sol. Sin embargo, ya son historia. Pasó, al igual que grandes imperios de la antigüedad. Hallamos sus restos, testigos mudos de otra época, donde florecieron egipcios, asirios, babilonios, medos persas, griegos y romanos. Existen ruinas de ellos y de cada uno se conocieron sus límites. Sin embargo, aquí se nos presenta un imperio total que abarcará cada metro cuadrado del planeta. ¿Y quién será el soberano supremo? Ya lo vimos en el Salmo 2, donde ungido es la misma palabra de Mesías. Este es el Cristo, el Mesías, el ungido. Él es el soberano y deben obedecerse sus directrices. Es Él el que dijo, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7, indicándonos así que no hay justificación sin regeneración. Pretender estar justificado sin haber sido regenerado es solo eso, una pretensión y un engaño fatal. Es Él el que dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Y en la misma línea, habla Santiago 2:20 cuando dice, la fe sin obras es muerta. Es Él, el soberano, quien dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Lucas 9:23. Este soberano nos advierte del error de considerarle Salvador solamente, pero no Señor de nuestras vidas. No hay salvación sin el señorío de Cristo. Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ante esta realidad debo reflexionar sobre mi relación con el soberano y mi condición de siervo. No sea que sea hallado como siervo malo y negligente. Él, hágase tu voluntad. No debe ser solo una expresión de labios, sino una inclinación de nuestro corazón a obedecer a Dios. Él es el soberano. Él es mi Señor y mi Salvador. Sus demandas son justas y santas. Sus mandamientos no son gravosos y Él es digno de adoración. Por último y en tercer lugar, veamos el Cristo glorioso, su suficiencia. Versículo 6. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Desde muy temprano en su historia, el pueblo de Dios aprendió que el nombre de Dios era Dios mismo.
Hablando del ángel del Señor, en Éxodo 23:21 dice, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Así se explica también que sea tan grave tomar el nombre del Señor en vano. De ahí su inclusión en el Decálogo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Nos recuerda Éxodo 19:7. En la Biblia encontramos muchos nombres de Dios y cada uno de esos nombres nos dicen cómo es Dios. Pero aquí el profeta nos presenta un niño singular, un niño que es Dios y nos lo presenta con 5 grandes nombres. Cada uno de estos nombres acentúa no solo su divinidad, sino que también sus características salvadoras. Su nombre es admirable. Él es digno de admiración por lo que Él es y por lo que Él hace. La obra de la creación excede nuestra capacidad de comprensión a tal punto que para estudiarla y comprenderla no alcanza la vida para investigar en las distintas ramas del saber. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, nos dice el salmista en el Salmo 19. Más, ¿cómo entender la obra de la redención? ¿Cómo entender la encarnación? ¿Cómo entender la cruz? La redención y la encarnación nos hablan de la cruz y la cruz de Cristo es un hecho con repercusiones eternas. No tiene paralelo en la historia. No existe la mente humana que pueda captar totalmente el hecho de la cruz, porque ésta surge en la mente y el corazón de Dios. Por esto, Él es admirable. No el bebé en brazos de María, ni el moribundo en la cruz, tampoco el cadáver en la tumba. Él es admirable porque se levantó de la tumba, resucitó. Él es admirable porque siendo Dios, Él se compadece de nuestra humana debilidad, se muestra paciente con los ignorantes y extraviados. Fue en todo semejante a sus hermanos, misericordioso y fiel, puede socorrer a los que son tentados. ¿No es admirable? Claro que sí. Él es admirable. El Dios omnipotente murió como un ser indefenso en las manos de sus verdugos. Voluntariamente entregó su vida, el autor de la vida, para expiar los pecados de su pueblo. La tumba no le pudo encerrar. Resucitó y ascendió a los cielos y allí intercede por ti y por mí. Él es admirable y un día regresará. Lo prometió. ¿Conoce otro igual? Nadie como él. Él es admirable. Su nombre es consejero. Todo hijo de Adán necesita consejo. Pero este niño, desde la eternidad, conoce los designios de la deidad, porque Él es Dios. Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la sabiduría del Padre y nos ha sido hecho por Dios sabiduría, nos dice en 1 Corintios 1:30. Por lo tanto, Él mismo nunca necesitará consejo, porque ¿quién entendió la mente del Señor?
¿O quién fue su consejero? Nos dice Romanos 11:34. Sus juicios son insondables y sus caminos inescrutables. Si Él es la sabiduría personificada, ¿por qué erramos tantas veces? ¿Por qué los tropiezos y las caídas? Esto es porque andamos en la vanidad de nuestra mente, porque al preferir nuestros propios caminos, despreciamos los suyos, haciéndonos parte de aquella sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. Sin embargo, podemos volvernos a Él y beber de su sabiduría, porque Él es consejero. Su nombre es Dios fuerte. Así como su sabiduría es ilimitada, su poder también es ilimitado. Él puede salvar completamente y perpetuamente. Lo dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en Hebreos 9:12 nos dice que ha obtenido eterna salvación. Él puede salvar. No importa lo enredado o ruin que pueda ser tu vida. Él puede salvar. Dices que eres débil. Pero Él es fuerte. Tú no te puedes salvar a ti mismo, pero Él sí puede salvarte a ti. Mira este doble cerrojo. En Juan capítulo 10, los versículos 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Su nombre es Dios fuerte y en sus manos estamos seguros. No hay nadie como Él. Su nombre es Padre eterno. Qué maravilla, hermanos. Este niño que nos es nacido es llamado Padre eterno. No hay atributo mayor ni título más sublime que Padre. Isaías 63:16 dice, pero tú eres nuestro Padre. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Y en Isaías 64:8, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No es casualidad el ataque a la paternidad, el ataque al Padre, el ataque a la autoridad de nuestra generación. No, no es casualidad. Hay un designio y una intención demoníaca en este intento de la sociedad actual por sacar de su lugar la figura del Padre. Él es Padre eterno. El contenido y sentido de este nombre nos es revelado claramente por Jesucristo en la parábola del Hijo Pródigo, ahí en Lucas capítulo 15, en el Padre Nuestro, en Lucas 11, y por su oración en Juan capítulo 17. Y esta revelación nos la da en su calidad de Hijo. Su nombre con razón es Padre Eterno. Yo y el Padre, uno somos. Su nombre es Príncipe de Paz. Él es nuestra paz. Ya no estamos enemistados con el Señor del universo. Segunda a los Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.
Detengámonos aquí un segundo. Hubo un tiempo en el cual el hombre y Dios estaban ambos de espaldas. Pero Dios envió a su Hijo para reconciliar consigo al mundo. Él ya no está de espaldas al mundo. Está como el padre del hijo pródigo, mirando, oteando el horizonte, a ver cuándo volverá ese hijo. Y una vez que lo percibe, que lo ve, corre hacia él con los brazos extendidos. ¿Cómo es esto posible? Porque él envió a su hijo. Y él está reconciliando ahora a los hombres. Y nos dice a nosotros que somos embajadores en nombre de Cristo. Y nosotros ahora usamos la palabra de reconciliación. Reconcíliense con Dios. Dios ya no está enemistado con el hombre, sino que ahora tiene una buena disposición para él, con tal que se vuelva. No fue el canto de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. ¿Cómo es posible? Si el hombre está enemistado. Pero Dios ya no le da la espalda. Envió a su Hijo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Le habla a aquellos que por medio de Cristo ahora se han reconciliado con el Padre. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es ahora nuestra posición respecto de Dios. ¿Y qué de nuestra posición en el mundo? Él es nuestra paz. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Podemos entonces estar confiados y descansar en Él, aunque arrecien las aflicciones y abunden los conflictos. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este 2023, no desprecies al consejero. Escucharlo y obedecerlo será tu bendición. Como hijo agradecido, acude a tu bendito Padre eterno cada día, buscando guía y dirección. Pídele que abra tus ojos para que veas las maravillas de su ley. Acompáñanos este año en la lectura de las Escrituras. Vas a descubrir entonces que Él es admirable. No hay otro como Él. En medio de conflictos y de dificultades, recuerda que Él es Dios fuerte y que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y cuando lo presente se vuelva inestable, lo porvenir parezca incierto y la inquietud amenace a dominar tu vida, recuerda que Él es el príncipe de paz. Y Él ha prometido estar con los suyos hasta la consumación de los siglos. Él es el bendito Emmanuel, Dios
con nosotros. Que este año sea un año de gratitud, no de boca, sino de corazón. Porque Él es el bendito Emmanuel, Dios con nosotros. Juan 1, 11 y 12 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no le has recibido hasta hoy, es porque le has rechazado. No rechaces más al Salvador. Él envió a su bendito Hijo para reconciliarte con el Padre. Por lo tanto, no lo rechaces. No peques contra la luz. No peques contra la verdad. Acude a Él ahora. Arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida y Él te salvará. Su nombre, su nombre es Jesús. ¿Por qué? Porque Él puede salvar. Que esta sea una realidad en nuestras vidas. Oremos.